17. Si mira que un hermano no tiene una Biblia, un invitado no tiene Biblia y usted está junto a él, acérquesele, comparta la palabra de Dios. Amén. ¿Lo tienen, hermanos? La palabra de Dios dice así: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Si lo podemos leer todos juntos. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Ahí ora por mí y yo oro por usted. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Aquí está tu pueblo, Dios, dispuestos a alabarte, dispuestos, Dios, de traer sacrificio delante de ti, Dios eterno. Te pido, Padre, que seas tú bendiciendo a tus hijos, a tus hijas, Dios Todopoderoso, Padre, y que seas tú dándole la victoria, Dios Todopoderoso, Padre. En este momento, Dios, todo espíritu que envía a alabar tu nombre, Dios, es echado fuera por el poder de tu palabra. Todo muro, Señor, toda cárcel, toda cadena, Señor Dios Todopoderoso, Padre, se rota en el nombre poderoso de Jesús, Padre, y que se cumpla lo que dice tu palabra, Dios eterno, que donde hay dos o tres reunidos en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. Que se cumpla lo que dice tu palabra, Dios eterno, que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Hay libertad en este lugar, porque así lo dice tu palabra, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y en los postreros días, dice Dios, no lo digo yo, no lo dice el pastor, no lo dice el hermano que está a su lado, su esposa, su esposo, no lo dice tu papá, tu mamá, no, lo dice Dios, que en los postreros días derramaría de mi espíritu sobre toda carne. Y estamos viviendo los últimos tiempos, y estamos viviendo los postreros días. Y cada día que está pasando, cada día más se pierde el mundo. Y cada día que está pasando, cada día más se acerca a Dios para venir y recoger su iglesia. Y cada día que está pasando, estamos viviendo los postreros días. Estamos viviendo los últimos días. Y la palabra de Dios no miente cuando dice: y derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. Y si estamos viviendo los últimos días, es porque Dios va a derramar de su Espíritu sobre la juventud, sobre los niños, sobre los caballeros, sobre la dama, sobre toda carne. Él va a derramar de su Espíritu Santo, porque no lo dice Dios, no lo dice el pastor, no lo dice el mejor predicador del mundo, no, lo dice la palabra de Dios. Y usted puede mentir y yo puedo mentir, pero Dios permanece para siempre. Y derramaría de mi espíritu sobre toda carne. Cuando en los postreros días, y estamos viviendo los postreros días. Estamos mirando que todo está aconteciendo como dice el libro de Mateos en el capítulo 24. Rumores de guerra. Escuchamos de rumores de guerra, terremotos, miramos terremotos, catástrofe, miramos catástrofe, hambre, miramos hambre, miramos enfermedades, apeste, miramos todo esto. Estamos viviendo en los postreros días. Pero solamente porque estamos viviendo los postreros días no significa que Dios se ha olvidado de nosotros, no. Él todavía derrama de su Espíritu Santo. Pero hermanos,
Yo miro y yo miro que esto va de peor en peor. Pero hermanos, yo miro a los hermanos de la iglesia y no andan en nada. Yo miro a los niños de la iglesia y no andan en nada. Y yo miro a los jóvenes de la iglesia y no andan en nada. Pero Dios no es un mentiroso cuando Él dice que Él iba a derramar de su Espíritu Santo. Sí, estamos viviendo los últimos tiempos. Sí, a veces se mira como que no andamos en nada, pero es tiempo de restaurar la bendición de Dios en nuestra vida. Es tiempo de restaurar el altar de Dios en nuestra vida. Es tiempo de hacer descender la gloria de Dios en nuestra vida. Es tiempo de restauración en nuestra vida. Es tiempo de restauración, es tiempo de edificar el altar, es tiempo de levantar el altar, es tiempo de buscar de Dios, es tiempo, estamos viviendo los últimos tiempos y Dios nos quiere llenar de su presencia, pero primero tenemos que restaurar el altar. Es tiempo de restauración, es tiempo de restaurar, porque sí, Dios va a derramar de su Espíritu sobre toda carne, y sí, nuestros hijos y nuestras hijas sí van a profetizar, y sí, los jóvenes sí van a tener visiones, y sí, los ancianos sí van a soñar sueños. Sí, todo esto va a pasar. Gente piensa que no va a pasar, gente mira al pueblo y dice no, esta palabra no se va a cumplir, pero cuando Dios dice algo, Él lo cumple. En los momentos malos, en los momentos difíciles, Él todavía lo cumple. Predicadores que dicen, pues yo no sé si esa palabra se va a cumplir, porque yo miro a la juventud y la juventud está perdida. Yo miro a la juventud y la juventud está atada. Yo miro a la juventud y la juventud no está en nada. Que el Señor reprenda al diablo. Dios no ha terminado con nosotros. Dios todavía tiene un propósito, Dios todavía tiene un plan. Solamente es tiempo de restaurar esa comunión con Dios. Es tiempo de restaurar esa relación con Dios. Es tiempo de restaurar el Espíritu Santo en nuestra vida. Por si de una manera u otra, por X razón, quizás se ha ido, es tiempo de restauración. Ahora en esta tarde, aquí está Dios esperándote para ver si es tiempo de restaurar. Es tiempo de restauración. Porque yo todavía creo que Dios va a usar a la juventud. Si la juventud se está perdiendo allá afuera, si la juventud camina sin rumbo allá afuera, pero ha llegado el tiempo donde Dios va a levantar a jóvenes, donde Dios va a levantar a muchachas, a jóvenes, y Él va a levantar para que aquellos que están perdidos, nosotros vamos a hacer el cambio, nosotros vamos a hacer la diferencia. Joven, que tú estás ahí, tú vas a hacer la diferencia. Joven, que tú estás ahí, tú vas a ser el que levanta el que está caído. Joven, tú que estás ahí, tú, aunque tú digas no, es que yo no puedo, no, es que yo no siento, no, es que yo no puedo hacer esto o lo otro, cuando Dios dice algo, Él lo cumple. No es por casualidad que estás aquí. No es por casualidad que vienes al culto. No es por casualidad que Dios te toca. No es por casualidad que Dios te llena. No es por casualidad que lloras delante de la presencia de Dios. No, es porque Dios, desde antes que fueras formado, Él ya te había escogido. Y Él sabía que ibas a estar aquí. Y Él sabía que Él te iba a usar. No es por casualidad. Pero muchas de las veces, nosotros a veces como jóvenes perdemos el enfoque. Nosotros a veces como jóvenes nos descarriamos. La palabra de Dios dice que el joven se cansa y cae, pero es tiempo de restaurar. De restaurar. Es tiempo de restaurar. ¿Te acuerdas cuando venías a la iglesia y te llenabas de la presencia de Dios y levantabas las manos y llorabas? ¿Te acuerdas? Es tiempo de volver ahí y restaurar eso. ¿Te acuerdas cuando llorabas delante de la presencia de Dios? ¿Te acuerdas cuando terminaba el culto y tú todavía estabas postrado llorando delante de la presencia de Dios? ¿Te acuerdas cuando te metías al carro y no podías manejar porque todavía estabas llorando delante de la presencia de Dios? Es tiempo de restaurar eso. Es tiempo de restaurar el altar y derramaría
de mi espíritu sobre toda carne. Él todavía derrama de su espíritu. Él todavía está aquí. Él todavía llena. Él todavía usa. Él todavía levanta. Él todavía es el mismo de ayer. Y si el día de ayer Él te tocó, el día de hoy también te puede tocar. Y el día de mañana cuando lo necesitas, Él todavía va a estar ahí. Pero es tiempo de restauración. Cada día que pasa, el Señor está más cerca y más cerca y más cerca, y más se pierde el mundo, y más peca el mundo, y más se descarría el mundo. Cada día que está pasando, cada minuto, cada hora, cada segundo, el mundo se pierde más. Pero estamos viviendo los últimos tiempos y Dios todavía no ha terminado contigo, porque si todavía estás respirando, si todavía estás caminando, si todavía estás hablando, es porque Dios todavía tiene algo para con tu vida, joven. Quizás hace mucho tiempo estuvieras muerto, quizás hace mucho tiempo estuvieras enterrado ya en un hospital, quizás cuando estabas pequeño y no habías nacido, quizás tu mamá pensó, mejor voy a abortar, pero aquí andas ahora, aquí todavía estás, es porque Dios tiene algo contigo. Pero tenemos que reedificar el altar. Es tiempo de restaurar lo que hemos perdido. No es que Dios ya se tardó, no es que yo llevo mucho tiempo escuchando lo mismo, es que yo llevo mucho tiempo escuchando que Dios va a venir y Dios no ha venido desde que yo estaba pequeño, no, y nos hemos descarriado y nos hemos caminado en otro camino, no, pero es tiempo de restauración. Ahora en esta tarde es tiempo que restauramos el altar, es tiempo de hacer descender la presencia de Dios en nuestra vida. Todos conocemos la historia de Gedeón. La palabra de Dios dice, allá en Jueces 6, allá en Jueces 6 habla de la historia de Gedeón. Y la palabra de Dios dice ahí que Israel entró a la tierra de los arameos, y que Dios le había dicho, van a entrar a esta tierra, pero no teman a los dioses que ellos adoran, porque yo soy su Dios. Pero entraron a la tierra, no obedecieron la voz de Dios, comenzaron a adorar a estos otros dioses, cuando Dios le había dicho, están en esta tierra, pero no hagan lo que ellos hacen. Nosotros estamos en esta tierra, pero no hacemos lo que la gente de este mundo hace. ¿Por qué? Porque Dios ya vive aquí. Él ya vive aquí adentro. Pues estamos en este mundo, pero no hablamos como este mundo. Estamos en este mundo, pero no actuamos como este mundo. Estamos en este mundo, pero no caminamos como este mundo. Estamos en este mundo, pero no escuchamos las cosas que escucha el mundo. Estamos en este mundo, pero no miramos las cosas que mira el mundo. ¿Por qué? Porque Dios está aquí. Alabado Dios, aleluya. Y es lo que Dios le dijo a Israel. Van a entrar a esta tierra, pero no se preocupen, esta tierra yo se la voy a dar a ustedes, pero hay un requisito, hay algo que tienen que hacer ustedes. En esta tierra adoran a otros dioses, en esta tierra tienen otras costumbres, en esta tierra hacen otras cosas, solamente no hagan lo que ellos hacen y yo les voy a entregar esta tierra. No hagan y adoren los dioses que ellos adoren y yo les voy a entregar esta tierra. Pero dice la palabra de Dios ahí en Jueces 6 que ellos no pusieron atención. Pues los madianitas se vinieron y tomaron control sobre ellos y se estaban escondiendo de cueva en cueva y no podían sembrar. ¿Por qué? Porque venían los de Madián y se recogían todo lo que ellos sembraban y destruían todo lo que ellos sembraban.
No podían tener ganado porque venían los de Madián y se robaban todos los ganados. Y estaban escondidos. Pero ahí estaba un joven. Solamente uno. No es que yo quiero hacer esto, pero nadie me apoya. Dios solamente necesita uno. Uno que dice, yo lo hago, Dios. Y llegó, y estaba este joven, escondiendo maíz de los madianitas. Y llega Dios y le dice, joven valiente, esforzado, valiente, valiente. ¿Por qué? Porque si los de Madián lo hubieran visto, quizás lo matan, quizás lo golpean, quizás algo malo pasa. Pero él ahí estaba, escondido de los madianitas, escondiendo para que él coma. Vamos a verlo. Seis 11 dice, y vino el ángel de Jehová, de Jueces 6:11, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en la mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salva a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manases, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Llega Dios y le dice a Gedeón, Gedeón, tú vas a salvar a Israel, tú lo vas a liberar. Pero ¿quién soy yo? Yo solamente soy un joven que voy a la iglesia ahí en las 6, en el tercer piso. ¿Y quién soy yo? Solamente tengo 15, 16, 17 años, 18, 19, 20. ¿Quién soy yo? Que nadie me conoce. Pero ¿quién soy yo? Y ahí estaba Jehová. Gedeón, tú vas a librar a Israel. Pero ¿quién soy yo? Que mi familia es la más pobre en Manases. Y yo el menor de ellos. Quizás no era el más pequeño. Cuando dice, y yo el menor de ellos, quizás era el más despreciado. Al que le decían, tú nunca vas a hacer nada. Tú nunca vas a poder hacer esto. Porque el enemigo viene y dice, no es que tú nunca vas a hacer nada. Hasta nosotros mismos nos decimos, no es que yo no puedo. Es que yo no sé hablar. Es que yo no sé predicar. Es que yo no sé cantar. Es que yo no sé tocar. Y ahí estaba Gedeón diciendo, no es que yo soy el menor. Pero ahí está Dios diciendo, pero no te envío yo. ¿No soy yo el que te estoy enviando? Pero yo soy el menor. Pero ¿cómo yo voy a salvar a Israel? Y Dios le dice, tú vas a salvar a Israel como si estuvieras peleando con un solo hombre. Y la multitud era grande. Y la multitud no se podía contar. Y él le dice, vas a salvar a Israel como si fuera un solo hombre el que estás peleando.
Es que si la situación, el problema, las circunstancias se pueden mirar imposibles. ¿Cómo yo voy a hacer la diferencia en un mundo que se está perdiendo? Sí, para nosotros es imposible, pero para Dios es posible. Para Dios es posible. Allá mucha gente se pierde, allá mucha gente se está perdiendo, allá mucha gente cada día se está yendo al infierno. Pero si ahora nosotros restauramos el altar, ahora es el tiempo de restauración. El día de mañana podemos estar allá afuera rescatando las vidas. ¿Por qué? Porque nosotros no nos enviamos nosotros mismos. El que nos envía se llama Rey de Reyes, Señor de Señores, se llama Jehová, el Rey de Reyes, el Dios de los dioses. Él es el que nos envía. Pero mi papá, pero mi mamá me dice que yo nunca voy a hacer nada, que yo nunca voy a cambiar, que yo nunca voy a poder hacer esto, voy a poder hacer lo otro. Sí, eso es tu mamá, eso es tu papá, pero lo que dice Dios es lo que se cumple, es lo que se cumple. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que su palabra no toca tierra, no, permanece para siempre. Alabado Dios, aleluya. Porque así sucede. Las noticias, los maestros, profesores, políticos, todos dicen que esta generación está perdida. Y no solamente aquí en los Estados Unidos dicen eso. No, allá en El Salvador, allá en Guatemala, allá en México, allá en Europa, allá en España. Dicen que la juventud de este género está perdida y que el día de mañana a saber cómo le vamos a hacer, porque todos estamos perdidos. Poderoso Dios, aleluya. Pero ¿qué dice Dios? Dios dice, sí puedes ser el menor, sí puedes ser el más pobre, pero no te envío yo. No te envío yo. Es lo que está diciendo Dios. Yo me acuerdo que yo decía que yo no iba a predicar. Tenía 13 años cuando me dijeron predícanos un ayuno de jóvenes. No dije ninguna palabra. Comencé a llorar. Le dije a Dios, Dios, yo no voy a predicar. Pasó el tiempo. Me profetizaban, me decían, tú vas a ser un predicador, tú vas a predicar mi palabra, esto y lo otro. Yo no me olvidaba de lo que había pasado y yo le decía a Dios, no. Llegaron mis 18 años, mis 19 años. Comencé a predicar ahí en la calle, en los parques. Después los jóvenes me invitaron a predicar una vigilia. Prediqué 10 minutos. Le pedí perdón al pueblo. Por decirles perdón si no era lo que esperaban. Me di la vuelta, comencé a llorar, a decirle a Dios, Dios, tú te equivocaste conmigo, yo no voy a ser un predicador. El hermano Jonathan agarró el tiempo y dijo, Dios lo está llenando. No, yo no sabía lo que estaba haciendo. Y yo le dije a Dios, Dios, tú te equivocaste conmigo. Pasó el tiempo y ya no salía a predicar, ya no salía a repartir tratados. Llegó la campaña de jóvenes y se me acerca un líder de jóvenes y me dice, ¿quieres predicar la campaña? Un día de la campaña, predícala. Comencé a pensar, comencé a decir, ¿no se acuerda de la vigilia? No estuvo ahí en la vigilia, no le contaron qué pasó en la vigilia. Yo no sé lo que estoy haciendo. Yo no sirvo para este trabajo, yo no soy predicador, yo no sé hablar enfrente de la gente. Y hasta el día de hoy me estoy preguntando, cada vez me pregunto que me paro en un altar, ¿qué estoy haciendo? Pero ahora reconozco que nadie me está enviando, solamente Dios. No es que yo no quiero hacer el trabajo, no es que yo no quiero predicar, no es que yo no quiero cantar, no
es que yo no quiero seguir adelante. No te envío yo, dice Jehová. No te envío yo, dice Jehová. Sí, a veces no nos queremos levantar en la mañana para ir a trabajar, pero nos gusta comer. No nos queremos levantar en la mañana para ir a trabajar, pero tenemos que pagar renta. Nos gusta dormir en una cama. Pero yo no quiero hacer esto. Pero yo no quiero hacer lo otro. Pero ya no tengo fuerza. Pero ya me cansé. No te envío yo. Y cuando uno comienza a discutir con Dios, a Dios no le va a ganar. Porque hasta los rebeldes Dios los usa. Jonás le dijo a Dios: yo no quiero ir a predicar. ¿Por qué? Porque Jonás sabía: o voy allá a Nínive, predico a la gente que no le gusta Israel y a mí me matan allá, o ellos se arrepienten y Dios tiene misericordia. Ah, me voy a ser un rebelde, me voy a ir para Tarsis, no voy a ir a Nínive, y ahí Dios todavía usó a un rebelde para que mucha gente se arrepintiera. Pero mi hijo es un rebelde, mi hijo no pone atención. Dios todavía usa. Y aquí está Gedeón hablando con el Señor. Y él no puede creerlo. Y él no puede creer lo que él le está escuchando. El Señor le dice: no, es que tú vas a salvar a Israel, es que yo todavía estoy con ustedes. Y Gedeón está diciendo: pero ¿cómo tú estás con nosotros si nada está saliendo bien? ¿A dónde estás tú? Tú fuiste el que nuestros padres dijeron que nos libraste de Egipto, pero ¿a dónde estás tú ahora? ¿A dónde está tu mano poderosa? ¿A dónde están los milagros? ¿A dónde están los frutos? ¿A dónde están todas las bendiciones? ¿A dónde estás tú? Si tú dices que tú estás con nosotros, ¿por qué estamos pasando por lo que estamos pasando? Y ahí estaba Gedeón hablando y discutiendo con Dios, y Dios todavía le dice: no, es que yo te voy a usar a ti. Es que yo no había visto a alguien que estaba dispuesto hasta ahorita. Quizás nadie está dispuesto, quizás tus amigos, tus amigas no quieren, pero si tú estás dispuesto, Dios puede hacer cosas grandes. Dios puede liberar a la juventud, Dios puede rescatar a la juventud, Dios puede levantar aquí en la ciudad de Los Ángeles, y puede levantar a la juventud, y puede ser una revolución aquí espiritual, y puede levantar. No solamente uno. Pero ahí estaba Gedeón discutiendo con Dios, pero a Dios nadie le gana. Y dice: sí, yo a ti te voy a usar, y vas a derrotar a los madianitas como si fueran un solo hombre. Y Gedeón no lo puede creer, y Gedeón no puede creer lo que está escuchando, y no puede creer la discusión que está teniendo. Pues Gedeón dice: si verdaderamente eres tú y verdaderamente estás hablando palabra de Jehová, deja que yo vaya, deja que yo te haga un sacrificio, algo de comer, y que yo te lo traiga. Y si todavía estás aquí, yo sé que Dios está con nosotros. Y Gedeón se va y prepara una sopa, y prepara una carne, y prepara los panes y los trae. Y ahí todavía estaba el ángel de Jehová, y él quema todo lo que Gedeón había traído. Y Gedeón comienza a creer. Y cuando Gedeón comienza a creer, llegamos al versículo 25. El 25 dice: aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Asera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Asera que habrás cortado. Gedeón habla con Dios. Dios le dice a Gedeón: tú vas a librar a Israel. Están hablando, quedan en un acuerdo. Llega la noche, Gedeón vuelve a casa. Y cuando Gedeón vuelve a casa, Dios le dice: pero primero hay que hacer algo. Tu papá en tu casa
ahí donde tú vives, ahí hay un altar de Baal. Y una imagen de Asera. Mira, yo quiero que vayas y agarres 2 toros, uno de 7 años, y yo quiero que tú destruyas el altar y que tú bajes la imagen de Asera. ¿Y qué dice? Y edifique altar a Jehová. ¿Qué significa eso? Eso significa que no había altar a Jehová. Eso significa que no había altar a Jehová. Pues para Gedeón había llegado el tiempo de restaurar el altar, porque no había altar. Dice, y Jehová le dijo, y edifica altar a Jehová, tu Dios. Pues no había llegado el tiempo donde Jehová le dijo, Gedeón, es tiempo. He oído el clamor del pueblo, he oído que están sufriendo, he oído que están oprimidos sobre la mano de Madián, los he escuchado, pero primero tienes que derribar el altar de Baal, primero tienes que bajar la imagen de Asera, y después tienes que edificar el altar. Gedeón está diciendo, Jehová, es tiempo de restaurar la comunión conmigo. ¿Cómo está el altar? Gedeón, ve a casa, destruye el altar de Baal, destrúyelo, baja la imagen de Asera, bájala, arráncala. Ve, como diciendo, Gedeón, yo les había dicho que no adoren a estos dioses, pero ustedes todavía adoraron. Pero yo les voy a enseñar quién es el verdadero Dios. Vas a ir y vas a derrotar ese altar, lo vas a arrancar, lo vas a destruir. Vas a agarrar esa imagen, me vas a hacer altar a mí. Y con la madera de esa imagen y con esa imagen vas a subir el toro y ahí vas a sacrificar. Y ahí me vas a adorar. Había llegado el tiempo que Gedeón iba a restaurar el altar para Israel. Y él hace eso, él destruye el altar. Pero muchas de las veces nosotros no queremos destruir el altar de Baal que tenemos adentro. Queremos dejar eso. Queremos dejar el pecado. No queremos dejar lo que está estorbando. Pero va a llegar un momento en tu vida donde Dios te va a decir, es tiempo de destruir el altar de Baal. Porque nuestro corazón es como una casa. Una casa. Y cuando nosotros aceptamos a Cristo, nosotros invitamos al Señor a nuestra casa. Y yo no sé usted, pero cuando estábamos más pequeños y nosotros recibíamos visita, mi mamá nos decía, vayan a arreglar los cuartos. ¿Y nosotros por qué? Porque va a venir visita. ¿Y para qué tengo que arreglar mi cuarto si ellos no van a estar ahí adentro? Ellos van a estar en la sala, ellos van a estar en la cocina. Hay que limpiar la sala, hay que limpiar la cocina. Ellos no van a entrar en mi cuarto. ¿Para qué yo lo tengo que limpiar? ¿Para qué yo lo tengo que recoger? Pero cuando nosotros invitamos a Cristo en nuestro corazón, a veces nosotros le decimos a Jesús, solamente quédate en la sala. Ahí en la sala, quédate ahí. Después se levanta el maestro, se levanta Jesús, comienza a ver y quiere entrar al cuarto y nosotros decimos, no entres ahí. Es que ahí tengo algo que yo no quiero destruir todavía. Ahí tengo yo algo que no quiero dejar todavía. Ahí yo tengo algo que todavía no quiero que tú lo toques.
y dejamos a Jesús solamente en la sala. ¿Por qué? Porque el resto de la casa está desordenada. Pero Jehová le dice a Gedeón: vas a llegar a tu casa, ese altar que tu papá tiene, ese altar que tu padre tiene, lo vas a destruir, me vas a edificar altar a mí. Y así lo hace Gedeón. Y Gedeón sacrifica el toro, él levanta altar a Jehová, él restaura el altar que Israel no tenía, porque él dice en el versículo 26, y edifica altar a Jehová tu Dios. No tenían, él lo tuvo que edificar. Pues Gedeón comenzó a restaurar. Pasa la noche, llega la mañana, la gente de ese pueblo, la gente de esa nación se levanta y comienza a ver que el altar estaba derribado, destruido. Comienza a ver que la imagen de Asera estaba arrancada. Comienza a ver que la imagen de Asera estaba quemada. Y comienzan a discutir y comienzan a decir: ¿quién ha hecho esto? ¿Quién ha destruido el altar de Baal? ¿Quién ha destruido la imagen de Asera? ¿Quién ha hecho esto? Y comenzaron a preguntar y llegaron a la conclusión que quizás alguien miró a Gedeón que estaba ahí destruyendo y dijeron al padre de Gedeón: hey, tu hijo, sácalo. Sácalo porque tiene que pagar por lo que ha hecho. Destruyó el altar. Pero ahí está el padre de Gedeón. Pues si destruyó el altar de Baal y arrancó la imagen de Asera, ¿por qué no se defienden ellos mismos? Es que no hay Dios como nuestro Dios. La palabra de Dios dice que Dios es el único que puede escuchar. No es como los otros dioses que no pueden escuchar, que no pueden responder, que no pueden oír, que no pueden hablar. Solamente nuestro Dios, que cuando nosotros le hablamos, Él contesta. Y el padre de Gedeón dice: pues si Gedeón, si él destruyó el altar, si él arrancó, pero que se defiendan ellos mismos. Y estaban en esa discusión. Estaban ahí enojados. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? El versículo 34. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Y cuando éste tocó el cuerno, los abiezritas se reunieron con él. ¿Qué pasó? Destruyó el altar, edificó altar a Jehová, hizo sacrificio, comenzó a hacer su culto. Ya cuando estaba haciendo su culto, ya cuando había amanecido y él todavía parado ahí en la brecha, y descendió el Espíritu de Jehová sobre Gedeón. El culto comenzó a las 4. No sé qué horas son, hemos estado aquí 2 horas y media. Y hay gente que todavía no ha sacrificado. Alabado Dios, aleluya. Pero Gedeón sacrificó. Gedeón edificó el altar, sacrificó, y dice la palabra de Dios: y vino el Espíritu de Jehová sobre él. Yo no sé a usted, pero yo siento algo que está aquí. Yo siento el Espíritu de Dios. Dice la palabra de Dios: y vino el Espíritu de Jehová sobre Gedeón, y él tocó la trompeta, y él tocó el cuerno, y él comenzó a sonar la trompeta. Yo no sé cuántos trajeron su trompeta ahora en esta noche, en esta tarde. Y dice: cuando él comenzó a tocar la trompeta, se reunieron los abiezritas. Se comenzaron a reunir, pero no era un toque de trompeta cualquiera. La trompeta, el toque de trompeta que estaba sonando Gedeón, era un toque de trompeta de guerra. Él se estaba preparando por guerra. Estamos en campaña. Campaña significa declaración de guerra. Pues estamos declarándole la guerra.
desciende sobre su pueblo. Y aquí Gedeón dice la palabra de Dios que descendió el Espíritu de Jehová y vino sobre Gedeón y comenzó a tocar la trompeta, comenzó a decir: es tiempo de guerrear, es tiempo de pelear, estoy cansado de esta situación, estoy cansado de estar oprimido bajo la mano de Madián. Todo aquel que quiera pelear, es tiempo de ir a guerra. Y yo lo repito ahora: todo aquel que quiera pelear, ramaba, sé que te ramaba, es tiempo de ir a guerra. No es que me va a ver el hermano, no es que me va a ver la hermana, no es que yo no puedo, no es que esto y lo otro, no. Es tiempo de ir a guerra, es tiempo de restauración, es tiempo de restaurar el altar. Es tiempo de restaurar el altar. Es tiempo de restauración. Y vino sobre Gedeón el Espíritu de Jehová y sonó la trompeta, pero no era cualquier trompeta, era sonido de guerra. Y se comenzaron a reunir la gente y se comenzaron a acercar la gente. Y se acercaron muchos, como 20,000. Y allí estaban. Y Dios: yo los voy a librar, pero es demasiado el pueblo. Dile al pueblo: todo aquel que tiene miedo, mejor que se vaya. Todo aquel que tiene miedo, que se vaya. Y se fueron más que la mitad. Quedaron ahí. Y Gedeón dice: pero todavía somos muchos, todavía podemos ganar, todavía tengo confianza. Pero Dios dice: todavía hay mucho. Ve y diles que vayan a tomar agua allá a ese arroyo. Y todo aquel que lleve la agua a su boca, sepáralo. Y todo aquel que se hinque a tomar agua, sepáralo. Y fueron los que tomaron la agua con la mano a la boca, 300. Y Jehová dijo: con esos 300 es que Jehová no necesita muchos. Él no necesita muchos. Él no necesita una mega iglesia, una iglesia con 500 miembros, con 1000 miembros, con 2000 miembros. No, Él no necesita muchos. Él necesita gente dispuesta. Poderoso Dios, aleluya. Con esos 300, porque con esos 300 yo te voy a dar victoria. Pero Gedeón miró a esos 300. Y Gedeón miró con la gente en la cual él iba a ir a la guerra. Y Gedeón comenzó a decir: no, es que a esto yo no lo miro con nada. Solamente somos 300 contra un pueblo que no se puede contar. Solamente somos 300. Y Dios le dice: no, yo todavía estoy contigo. Y Gedeón, todavía dudando, dice: si tú estás conmigo, haz que caiga el rocío sobre la tierra, menos en este lugar. Y no cayó. Y Gedeón todavía no cree y dice: que caiga el rocío solamente en este lugar y no sobre la faz de la tierra. Y así lo hace Dios. Y Gedeón todavía no cree. Y Dios le dice: Gedeón todavía no cree, mira, agarra tu escudero, vayan allá abajo y escuchen. Y llegan allá abajo y ahí están los madianitas hablando. Es que yo tuve un sueño, mira, que sobre este monte algo pasaba y algo estaba sucediendo y que nosotros estábamos siendo derrotados. Fíjate que eso es la mano de Dios y eso es la mano de Gedeón. Pero solo son 300, pero solamente es un joven. Él cómo nos va a derrotar. No, es que Dios está con él. Es que cuando Dios está con uno, todo el mundo se puede burlar. No pierde guerra, y si no la ha perdido, el día de hoy no va a comenzar a perder. Y si Él dice que la juventud se va a levantar y va a tener visiones, y que los niños van a profetizar, y que los ancianos van a soñar sueños, es porque Él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él no pierde batalla, no pierde guerra. Él va
victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Ese es el Dios el cual nosotros servimos. Un Dios que nos da victoria, aunque las circunstancias digan no hay remedio. Aunque se mire que no hay remedio, Dios todavía da victoria. 300 hombres contra un pueblo que no se podía contar. Y Dios todavía dio victoria. Jueces 7:17. Jueces 7:17 dice: y les dijo, miradme a mí y haced como yo hago. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campo haráis vosotros como yo hago. Usted le puede decir al hermano o a la hermana que está a su lado. Si usted no alaba, si usted no abre la boca, no le diga nada. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero sí le puede decir, hágale como yo le hago. Padre de familia que dice y llega a la casa y le dice a su hijo o a su hija, ¿y tú por qué no le alabas a Dios? Le puede decir a su hijo o a su hija, hazle como yo le hago. Que yo solo te miro parado, yo solo te miro ahí como que te estás perdiendo a saber qué estás mirando. Todo trabado ahí. Padre de familia le puede decir a su hijo o a su hija, hazle como yo le hago. ¡Aleluya! Si no le puede decir eso a su hijo o a su hija, mejor que lo vaya para la casa y no le diga nada. Porque aquí el león le estaba diciendo al pueblo, háganle como yo le hago. Bendito Dios. Porque estaba confiado. Porque sabía que Dios le iba a dar victoria. Porque sabía que Dios estaba con él. En las circunstancias que estaba viviendo, él sabía, Dios todavía me va a sacar adelante. Dios todavía me va a dar victoria. Somos pocos, no es mucho, pero háganle como yo le hago. Ramaba, sé que te ramaba. Ramaba, sé que te ramaba. Hermano, hermana, joven, jovencita, si miras que el joven o la jovencita que está a tu lado no está alabando y tú sí estás alabando, dile, hazle como yo le hago, que estamos en medio de guerra, que estamos en medio de la batalla y aquí Dios nos da la victoria. Hazle como yo le hago. Y les dijo, miradme a mí y hacer como hago yo. He aquí, cuando yo llegue al extremo del campo, haráis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo. Y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y dirás, por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acaban de renovar los centinales, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebraron los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaron las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento.
Y el ejército huyó hasta Betzita, en dirección de Serrara. Y está la frontera de Abel Meola, en Tabad. Llegan ahí. Gedeón grita. Gedeón quiebra el cántaro. Gedeón toca la trompeta. Y los 300 hombres que andaban con él también. Pero dice la palabra de Dios que cuando hicieron esto, se pararon firmes. No se movieron. Estaban mirando el campamento, estaban mirando a la gente que no se podía contar. Tocaron las trompetas, quebraron los cántaros y ellos no se movieron. No dijeron, son demasiados, son muchos, ¿qué estamos haciendo? Hay que huir, hay que correr, hay que pelear otro día. No, estuvieron firmes. Glorioso Dios. No se movieron. Estaban firmes, no se movieron. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que tocaron las trompetas. Y después el pueblo que estaba ahí abajo comenzó a decir, pero ¿qué está pasando? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué todo es ese grito? ¿Qué está pasando? Y entre ellos se comenzaron a matar. Entre ellos se comenzaron a acuchillar. Y se levantó Gedeón y se levantaron los 300 hombres y comenzaron a correr ahí abajo. No comenzaron a retroceder, no, comenzaron a atacar al pueblo. Y eran 300 contra una multitud que no se podía contar. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que esa multitud estaba huyendo. Es que cuando tú propones en tu corazón y cuando nos unimos a alabar a Dios, el enemigo tiene que huir. El enemigo tiene que huir. Él tiene que salir. No tiene de otra. Él tiene que irse. Y gritó Gedeón. Y pelearon. Y el pueblo se confundió y se mataron ellos mismos. Y Gedeón obtuvo la victoria. Pero ¿cómo obtuvo la victoria? Tenemos que regresarnos al principio. Él edificó altar. Él restauró el altar. Porque no había altar. No había donde sacrificarle al Señor. No había donde hacerle culto a Dios. No había. Pero él edificó el altar. Todo comenzó cuando él comenzó a escuchar a Dios. Y cuando Dios le dijo, saca eso que no sirve y edifícame a mi altar, es cuando Dios comenzó a usar, a contestar, a mostrarse. ¿Cuándo qué? Cuando comenzó y edificó el altar y sacrificó el sacrificio. Es tiempo de restaurar el altar. Glorioso Dios, aleluya. Segunda de Samuel. Segunda de Samuel 6:12. Segunda de Samuel 6:12 dice: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obededom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a casa de Obededom, a la ciudad de David, de casa de Obededom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios andando 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Aquí el arca del pacto está en casa de Obededom. Se queda en casa de Obededom porque algo había sucedido. Dios había matado a alguien por tocar el arca. Porque no estaban santificados, porque no estaban listos para tocarla. ¿Por qué? Porque el arca del pacto ya tenía más que 40 años afuera de Israel. Imagínense, más de 40 años sin presencia de Dios.
¿Cuándo fue la última vez que sentiste presencia de Dios? Yo si voy un fin de semana a la iglesia y no siento la presencia de Dios, yo ando mal toda la semana. Me siento mal. Me siento como que me falta algo. Triste. No quiero hacer nada. ¿Cuánto tiempo? Había pasado más que 40 años. ¿Por qué? Porque perdieron el arca de Dios en una guerra. Vino y estuvo ahí 20 años. Vino Saúl como rey. Él no se preocupó para traer el arca. Reinó 40 años. Pero llega David. Llega David. Y él dice, no, yo no me voy a acostar en mi cama, yo no voy a cerrar mis ojos para dormir hasta que yo sepa que el arca de Dios está en posesión de nosotros. El arca de Dios ha vuelto a Israel. Y pasan más que 40 años y no tenían presencia de Dios y no tenían gloria de Dios. Pero llega el momento donde después de 3 meses que el arca estuvo en la casa de Obed-edom, le dicen a David, fíjate que en la casa de Obed-edom ya se mira mejor, tiene más cosechas, tiene más ganados, la familia se mira más feliz, él se mira más feliz, ya no está amargado, ya no está triste, ya no está deprimido, ya no le hace falta nada. La casa de Obed-edom está bendecida. Y es cuando David dijo, es tiempo de traer el arca. Y fueron a la casa de Obed-edom y llegaron a la casa de Obed-edom y levantaron el arca y comenzaron a llevar el arca a Jerusalén. Pero hacen 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasos. Y David dice, no, es que yo ya no me puedo aguantar, yo tengo que alabar a Dios. Poderoso Dios, aleluya. Yo no me puedo aguantar, yo quiero que sacrificando algo a Dios, es que estoy agradecido, es que ha vuelto su presencia, ha vuelto el arca, he tomado 6 pasos y yo ya no puedo seguir caminando porque yo le tengo que dar culto a Dios. 6 pasos y le daban un culto, se levantaban otros 6 pasos y David no podía aguantar, él quería hacerle otro culto a Dios. Hemos estado aquí a gente que se ha levantado del baño, ha regresado, se ha movido ahí atrás, se ha movido entre las sillas, se ha levantado, ido al baño otra vez, más que 6 pasos, más que 20. Hemos estado aquí 2 horas. Santo Dios, aleluya. No hay nada. Pero ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas hace mucho tiempo? Y cuando sentías la presencia de Dios. Y los hermanos decían, oh, todo aquel que está metido en la presencia de Dios se puede quedar ahí, pero todo aquel que no, puede levantarse y irse, y uno para no ser el único allá arriba se levanta, pero cuando está regresando a la silla está llorando y todavía está hablando lenguas. ¿Por qué? Porque está haciendo culto a Dios. Cuando los cultos estaban terminando y usted se acuerda antes cuando adoraba a Dios, se acuerda cuando estaba tirado en el piso y aquí el hermano está diciendo y el pueblo de Dios dice amén y todo se ha levantado, pero se acuerda cuando usted todavía estaba llorando en la presencia de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Y después del culto, ¿y dónde está el hermano? ¿Y dónde está la hermana? No, es que todavía está tirada ahí en el altar. Y ha llegado el arca y David estaba llevando el arca y David toma 6 pasos y hace culto, y David toma otros 6 pasos y hace culto, y David toma otros 6 y hace culto, hasta llegar a Jerusalén. Cada 6 pasos y daba un culto y daba un sacrificio y alababa a Dios y glorificaba a Dios. ¿Por qué? Porque David estaba restaurando la alabanza a Dios. Es tiempo de restaurar la alabanza a Dios, es tiempo de restauración. Él estaba restaurando algo que la juventud no había visto. Por 60 años no tenía presencia de Dios, por 60 años no tenía gloria de Dios, por 60 años el arca del pacto no estaba ahí, pero David estaba tomando el tiempo de restaurar la
que había nacido entre esos 60 años que no sabían cómo alabar. Poderoso Dios, aleluya. Fue cada 6 pasos. Me imagino yo que él estaba caminando y quizás miraba a alguien mirando el arca del pacto y dice: ¿qué es eso? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué la cargan así? ¿Por qué están vestidos así? ¿Por qué están cantando así? ¿Por qué están danzando así? Y yo me imagino que David los miraba y decía: este no sabe cómo alabar a Dios. Aquí pongan el arca, aquí hagan el sacrificio, aquí hagamos el culto, porque es tiempo de restaurar el altar aquí en Israel. Y ramaba, sé que te ramaba. Joven, es tiempo de restaurar la alabanza a Dios. Ramaba, sé que te remede. Ramaba, vas a cantar, ramaba. Remede, sé que te ramaba. Ramaba, vas a cantar, ramaba. Estamos en guerra y es tiempo. Ramaba, sé que te ramaba. De restaurar la gloria de Dios. Ramaba, sé que te remede. Que no quede como algo que tú te acuerdas, que no quede como algo que tú hacías antes, no. Es tiempo de restaurar el altar de Dios. Ramaba, sé que te remede, sé que te ramaba, habían pasado más que 40 años, pero al fin había llegado la gloria de Dios. Yo no sé cuánto tiempo tú llevas sin sentir gloria de Dios, pero te voy a decir algo, si por acaso no lo sabes, aquí está pasando el Rey de Reyes, el Señor de Señores, aquí está el Espíritu Santo. Pero ¿cómo le vas a hacer tú para hacerle culto al Rey de Reyes, al Señor de Señores? Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cómo le vas a hacer tú para hacerle culto? Oh, David se paraba cada 6 pasos y comenzaba a levantar sus manos, comenzaba a alabar a Dios, comenzaba a glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque quizás él miraba a alguien que no sabía y ramaba, sé que te remedé, ramaba, saca, te ramaba. Es que yo antes hacía esto, es que yo antes hacía lo otro. No, que no quede en lo antes, hazlo ahora. Y ramaba, sé que te remedé. Lo antes. Gedeón edificó altar. ¿Por qué? Porque no había altar. Había altar a Baal, había altar para Asera, había altar de otros dioses. A veces nosotros tenemos altares de otras cosas, pero cuando viene para Dios no tenemos altar. Pero es tiempo de reconstruir, es tiempo de restaurar, es tiempo de restauración. Es tiempo de levantarse, es tiempo de pelear, es tiempo de guerrear, es tiempo, joven, es tiempo, aunque el mundo diga que estamos perdidos, es tiempo de levantar. Y ramada, sé que te ramaba. Es tiempo de levantar. David, cada 6 pasos, él hacía culto cada 6 pasos. Pero es tiempo de restauración, de restaurar eso. ¿Por qué? Porque así Dios nos va a dar victoria. ¿Por qué? Porque así Dios nos va a librar. Así Dios nos va a levantar. Así Dios nos va a usar cuando nosotros restauremos el altar. Restauremos culto para Él. Cuando nosotros hagamos eso, Dios va a hacer cosas poderosas. Lo hizo Gedeón y le dio victoria. David lo hizo y fue bendecido. Llegamos a Elías. Elías. Todos conocemos quién es Elías. Elías le dice acá: no va a llover, no llueve. Elías huye.
Dios le dice: apártate, porque sobre Israel no va a caer ninguna gota. Dios le dice: regresa. Elías regresa después de 3 años y medio. Elías sube al monte y dice: acá, manda a traer todo el pueblo. Elías sube al monte. Ahí está todo Israel. Los 450 profetas de Baal, ahí están. Y ahí está Elías, preparado para guerrear. Solamente era él. Él estaba solo. Ahí comienzan los de Baal a hacer su culto, a hacer su fiesta, a hacer sus sacrificios. Pero no pasa nada. Nada pasa. Porque nosotros podemos intentar de nuestra manera, pero no va a pasar nada. Y llega Elías y dice: es mi turno. Su tiempo ya pasó. Es mi turno. Israel, acérquense. Acérquense, Israel. Y ahí estaba acercándose a Israel y estaba mirando a Elías. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Y dijo Elías al pueblo: acérquense. Y cuando se acercó el pueblo, ¿qué dice la palabra de Dios? Y Elías comenzó a levantar el altar porque estaba arruinado. Estaba destruido. Estaba derribado. El altar que Israel tenía estaba arruinado. Gedeón, en el tiempo de Gedeón no había altar. Cuando David trae el arca, 60 años que no tenían presencia de Dios. En el tiempo de Elías tenían altar, pero estaba arruinado, estaba destruido, estaba derribado. Pero ¿qué comienza a hacer Elías? Comienza a levantar el altar. Primera de Reyes 18:30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieron 2 medidas de grano. Preparó luego una leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que la agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el altar, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová
es el Dios. El altar estaba arruinado, derribado. Pero Elías, un hombre, se acercó y dijo: es tiempo de restaurarlo. Es tiempo de restauración. Es tiempo de restaurar la comunión con Dios, entre Dios y el pueblo de Israel. Es tiempo de edificar altar. Está arruinado, está destruido, está derribado. Es tiempo de volver a levantarlo. Lo vuelvo a decir: ¿cómo está tu altar? Es tiempo de restaurarlo. Porque ahí estaban en guerra espiritual. Baal contra Dios, para ver quién iba a ser Dios. Estaban en una guerra, los profetas de Baal contra Elías, el profeta de Dios. Y dijeron: a ver quién puede hacer descender fuego primero. A ver quién puede hacer descender fuego del cielo para que consuma el holocausto. Pero Baal no pudo. Y los 450 profetas de Baal no pudieron. Por ahí había un hombre, solamente uno, que dijo: es tiempo de restaurar. Es tiempo de restauración. Es tiempo de volver a tener comunión. Es tiempo de volver a ver la gloria de Dios. Es tiempo de volver a ver el fuego de Dios. Es tiempo de volver a ver la nube de Dios. Es tiempo de volver a ver la gloria de Dios. Es tiempo de volver a ver, sentir la presencia de Dios. Es tiempo de volver a sentir la presencia de Dios. Es tiempo de volver a llorar en la presencia de Dios. Es tiempo de hablar en lenguas otra vez. Es tiempo de alabar a Dios. Es tiempo de hacer esto otra vez. Es tiempo de restaurar el altar que estaba derribado. Y cuando Elías comenzó a restaurar el altar, y cuando Elías comenzó a levantar el altar, él solamente tuvo que ver a los cielos y decir: Dios de Israel, Dios de Isaac, Dios de Abraham, que sepa este pueblo que tú me has enviado. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú verdaderamente eres Dios. Y de repente dice la palabra de Dios que cayó fuego del cielo y consumió el altar y el sacrificio del holocausto. Poderoso Dios. Pero cuando él comenzó a edificar el altar de nuevo, cuando él comenzó a reconstruir el altar de nuevo, cuando él comenzó a restaurar el altar de nuevo, ¿por qué? Porque estaba derribado. Ya es tiempo de restaurar el altar. No es el tiempo de estar viviendo medio pie en la iglesia, medio pie en el mundo. No, es tiempo de restaurar la presencia de Dios en nuestra vida. Es tiempo de restaurar la gloria de Dios. Es tiempo de llenarnos del poder de Dios. Póngase de pie. Es tiempo de restauración. Gedeón lo hizo. David restauró la alabanza que se había perdido por 60. Elías restauró el altar que estaba derribado. Joven, es tiempo. El mundo se acaba, el mundo se pierde. Pero la palabra de Dios no miente. La palabra de Dios no miente. Cuando dice: y en los postreros días, dice Dios,
derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Es tiempo. Estamos viviendo los postreros tiempos y Dios quiere derramar de su espíritu. Y Dios quiere usarte. Y Dios quiere levantarte. Y Dios quiere llevarte. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, Joven, restaurame, Señor. ¿por qué no pasas al frente? Dios manda lluvia Y restauras eso que tenías antes. derrama de tu espíritu. Aquí te está esperando Dios. Joven, Desciende hoy tu fuego, pasa adelante. sana mis heridas, restaurame, Señor. Él está pasando por aquí. Manda la lluvia del rocío de tu amor, llenando las vidas Él quiere llenar tu vida hoy. de tu pueblo, Señor. Oh, gracias Dios. Manda la lluvia Él está llenando hoy. del rocío de tu amor. Oh, visita hoy mi vida, visita hoy mi vida. Él está visitando hoy. Cámbiame, Señor. Joven, es tiempo, es tiempo, es tiempo. Es tiempo de restaurar el altar, restaurar la comunión, restaurar la relación con Dios. Es tiempo. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaurame, Señor. Dios manda lluvia, Es tiempo de volver a esos tiempos cuando tú te metías, cuando tú llorabas delante de la presencia de Dios, cuando tú derramabas lágrimas delante de la presencia de Dios, cuando tú hablabas tu lengua delante de la presencia de Dios, cuando pasaba el tiempo pero no te importaba porque estabas metido delante de la presencia de Dios.
Manda ayuda, el rocío de tu amor. Visita hoy mi vida. Cámbiame, Señor. Manda ayuda. Una lluvia de su corazón que viene de su vida. Eso que comienzas a sentir ahí dentro de ti, ese es el Espíritu Santo de Dios. O no resistas al Espíritu de Dios en esta tarde. Deja que te toque, deja que te llene en este momento. Él quiere restaurar tu vida, Él quiere levantarte con poder. Deja que te toque, deja que te toque. Ahí está el Espíritu de Dios. Oh, eso es, derrama tu vida delante de Él. Entrega tu vida a la oración. El rocío de tu amor, oh, llenando mi vida. Visita hoy mi vida. Cámbiame, Señor. Cámbiame, Señor. Oh, cámbiame, Señor. Oh, cámbiame, Señor. Derrama de tu Espíritu sobre mí. Derrama de tu Espíritu sobre mí. Oh, ese fuego santo. Oh, ese fuego santo. El fuego del Espíritu de Dios. Oh, aquí está el fuego del Espíritu Santo de Dios. Ahorita el fuego del Espíritu Santo de Dios. Oh, este fuego no es para destruir. Este fuego no es para destruir. Este fuego, oh, este fuego purifica. Este fuego purifica, aleluya. El fuego del Espíritu de Dios es para purificación. Oh, el fuego del Espíritu de Dios es para purificación, aleluya. Oh, este fuego limpia. Este fuego purifica, aleluya. Este fuego sana. Oh, lléname, Señor. Lléname de ese fuego del Señor, ese fuego del Espíritu, aleluya. Oh, santifícame, purifícame, Señor. Límpiame.
santifica, Señor. Santifica, Señor. Del Señor está aquí. Oh, la presencia del Señor está aquí. Eso es, llénate, llénate. Él está contigo. Él está contigo, aleluya. Él está contigo. Porque aunque el enemigo se levante, aleluya, aunque el enemigo se levante como el vino, ahí está el Espíritu del Señor que levanta bandera por ti, aleluya.
Santo, Señor. Oh, aleluya. Oh, tú no estás solo, tú no estás solo, aleluya. Porque aunque tu padre y tu madre te dejaron, oh, aunque tu padre y tu madre te dejaron, aleluya, así el Señor te levanta, así el Señor te recoge, aleluya. Oh, aleluya. Vida que fluye en ti. Espíritu de Dios. Oh,
pasando el Espíritu de Dios. Y ramaba, sácate, ramaba. Remebe, sácate, remeba. Y cuando el Espíritu de Dios pasa por un lugar, cuando el Espíritu de Dios pasa por un lugar, y remebese que te la va. Cosas grandes comienzan a suceder. Eso que estás sintiendo, eso se llama gloria de Dios. Eso se llama presencia de Dios. Eso es Dios diciéndote, hijo mío, hijo mío, hija mía, hija mía, yo todavía, yo todavía estoy aquí. Y ramaba, sé que te ramaba. Yo todavía estoy aquí. Yo todavía estoy aquí. Yo no te he dejado. Yo no te he desamparado. Yo todavía. Y ramaba, sacada, ramaba. Espíritu Santo, una vez más, lléname.
llena mi ser. Espíritu Santo, llena mi ser. Así es. Así es. Esto es lo que sucede cuando el Espíritu Santo llega a tu vida. Esto es lo que sucede cuando ofrecemos holocausto, cuando sacrificamos. Esto es lo que sucede cuando restauramos. Esto es lo que sucede. El Espíritu Santo desciende a la casa y llena toda la casa de su gloria. Cuando restauramos, cuando alabamos, cuando sacrificamos, cuando presentamos holocausto, esto es lo que sucede. El Espíritu Santo comienza a llenar la casa. Podemos estar enfrente y está el Espíritu Santo, y podemos estar en medio y está el Espíritu Santo, y podemos estar allá atrás y ahí está el Espíritu Santo. Porque cuando la gloria de Dios desciende, Él llena toda, Él llena toda la casa. Santo, santo. Eso se llama Espíritu Santo de Dios. Eso se llama presencia de Dios. De Dios. Y ramaba sé que te remedé. Joven, se puede ir lo que se quiera ir, joven, de tu vida. Pero que esto que estás sintiendo ahora en este momento, que esto nunca sea parte de tu vida. Que la presencia de Dios nunca sea parte. Oh, gracias a Dios. Escucha eso. Aquí está pasando el Rey. El Señor de señores. Él está pasando por aquí. No te vayas si primero no has sentido la presencia de Dios. Él está pasando por aquí. Él se mueve en este lugar. Él está levantando. Él está restaurando. Él está sanando. Él está curando. No te vayas sin la presencia de Dios. Se siente aquí adentro, aquí enfrente y en medio y atrás. Se siente allá afuera. Es que aquí está pasando.
Aquí está pasando, aquí está pasando. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Oh, Dios, gracias. Oh, cómo no alabarte, cómo no exaltarte, Dios. Cómo no alabarte, cómo no exaltarte, Dios. Cómo no alabarte, cómo no exaltarte, Dios. Si cuando nadie daba nada por mí, cuando nadie daba nada por mí, tú te entregaste. Cuando yo tenía que ser golpeado, a ti te golpearon. Cuando yo tenía que ser latigado, a ti te latigaron. Cuando tenían que ser mis manos clavadas en una cruz, fueron tus manos. Cuando tenían que ser mis pies, eran tus pies. Cuando tenían que pasar la lanza sobre mi costado, Señor, Señor, fue sobre tu costado. ¿Cómo no te voy a alabar? ¿Cómo no te voy a exaltar, Dios? Gracias. Solo gracias te puedo dar. Solo